Hoy en día se ha desatado una campaña intensa, constante, todos los días para la detección oportuna del cáncer y vamos a ir viendo a través de la plática el porqué de esta campaña tan importante. Bueno, pues la definición de cáncer es una definición muy ambigua, todos la hemos leído en algún libro o en algún artículo, pero es un término muy poco específico que engloba más o menos 100 patologías. Otros términos utilizados son neoplasias y tumores malignos. Generalmente pues es un crecimiento desordenado que en los niños en la mayoría de los casos debutan con metástasis. Entonces, como conocemos, es un crecimiento anormal y acelerado de un grupo de células que finalmente originan un tumor, y en el 40% de los casos en todos los niños, la mayoría de estos, los tumores sólidos, van a debutar principalmente con un cuadro metastásico, lo cual cambia por completo el pronóstico. Para el origen de las metástasis, el concepto más utilizado o bien definido es en el cáncer de mama. Está bien documentado cómo a través de diversos procesos enzimáticos y oxidativos las células se rompen, entonces pasan al torrente sanguíneo o al sistema linfático y con ese hacen una diseminación a distancia. En el caso de los niños, la gran mayoría, todos van a ser enfermedad metastásica al pulmón. Y bueno, en México, ¿cuál es la epidemiología mundial? Aproximadamente se diagnostican 14 millones de casos de cáncer y de estos la mitad fallecen, ¿no? En niños más o menos son 360,000 casos. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? En México siempre nos hemos quejado de que no tenemos buen sistema de registro, pero cuando apareció el Seguro Popular, que cubrió el cáncer en niños, entonces acabamos prácticamente con el sistema de salud, ¿no? Muchos colegas se quejan de que el niño consume todo el recurso que existe, entonces se creó el CENCIA y tiene una cobertura del 100% de la patología oncológica pediátrica, pero pues hay que ver de qué manera se cubre, ¿no? Y más o menos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos reportado? Es lo que la epidemiología es muy parecida a la que ocurre en el resto del mundo. Lo más común son las leucemias, luego los linfomas. En tercer lugar, los tumores del sistema nervioso central, y aquí tenemos una variación. Los germinales son el cuarto tumor y después los óseos, y se quedan al final los tumores hepáticos, los tumores renales y el neuroblastoma. Y aquí es una cosa muy importante: 7 de cada 10 casos son tumores sólidos diagnosticados en etapa avanzada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un diagnóstico tardío, 3 de cada 20 niños abandonan tratamiento, lo cual pues influye en la sobrevida, ¿no? Esta es una estadística mundial, esta la encontramos en cualquier libro o en el internet o en la página del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, en la cual pues habla también, ¿no? Leucemia linfoblástica aguda es la más común. Después los tumores del sistema nervioso central, después los linfomas no Hodgkin, y después el retinoblastoma, ¿no? Y después básicamente es el neuroblastoma, el tumor de Wilms y el hepatoblastoma. Y en México, gracias a la creación del CENCIA, pues es lo que tenemos reportado, ¿no? También leucemia, linfoma, tumores del sistema nervioso central y tumores germinales. ¿Qué está pasando con la supervivencia del cáncer infantil? En los países en vías de desarrollo se mueren la mitad. ¿Por qué se mueren? Por diagnóstico tardío. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Falló el sistema de salud? ¿Falló nosotros como pediatras o los maestros que nos enseñaron? Es un gran hueco que existe, o el problema también cultural. Aquí vemos lo que reportan el COG, que es el grupo rector prácticamente para América Latina, y pues vemos la… Ay, perdón, ¿me la puedes regresar por favor? ¿Con cuál se señala allí? A ver, no lo encuentro. Ok. Bueno, entonces aquí vemos para leucemia linfoblástica, estos son la supervivencia en los 70s y prácticamente se salvan el
85%. Esto es para linfomas, para leucemia mieloide aguda, que sigue siendo muy agresiva y causa mucha recaída. También la sobrevida ha ido mejorando y así sucesivamente para los cánceres más comunes. En cuanto a la mortalidad, para niños menores de 4 años, pues ocupa el tercer lugar y hemos visto cómo hemos ido avanzando malamente de un cuarto a un tercer lugar. Y luego, pues en los últimos años hemos ocupado prácticamente el segundo lugar. Aquí vemos la tasa de abandono también cómo ha disminuido. Esto pues es debido al extremo cuidado que se ha tenido con los pacientes con cáncer en nuestro hospital donde nosotros estamos laborando. Prácticamente es un hospital que tiene un modelo como el de San Jude. El paciente llega, se diagnostica y vive con nosotros y no se va nunca a su casa. Y bueno, vamos a hablar del prototipo de cáncer, que es la leucemia. Entonces, aproximadamente en México se sabe que cada año se diagnostican entre 2,000 y 2,500 nuevos casos de cáncer. Es un alto costo, aproximadamente 2 millones de pesos, siempre y cuando el niño no tenga ninguna complicación ni ninguna variación en el transcurso de la historia natural de su enfermedad. Hemos visto que el rezago socioeconómico que sufre en gran parte de la población de nuestro país es un factor determinante tanto para recaída, para cuando el niño tiene sepsis y presenta choque y no lo llevan a los departamentos de urgencias, o para abandono. Y pues como en todo, un diagnóstico oportuno y certero salvará la vida. Bueno, ¿y qué es lo que pasa entonces? ¿Me la regresas, por favor? Esto es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Qué es lo que está pasando? Es el origen de esta campaña que hemos iniciado en el Hospital Infantil Teletón de Oncología desde hace 1 año y medio, de hacer el diagnóstico oportuno. Porque ¿cómo es posible que un niño… ¿Me la regresas, por favor? ¿Me la regresas? Pueda llegar con un osteosarcoma de estas características, o este tumor que es un rhabdomyosarcoma paravertebral que inició como una lesión de 1 centímetro, haya podido ocupar prácticamente toda la región dorsal del niño. O esta lesión que empezó como un ganglio y ven las dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O esta niña que tiene un osteosarcoma y que fue evaluada por alguien que no tenía la pericia necesaria y le hizo una biopsia en un sentido erróneo y nos cambió completamente el pronóstico, nos contaminó toda esta región. O esta otra paciente que tiene 7 años de edad, pues que parece que está embarazada, ¿no? ¿Me pones el video? Entonces estamos viendo también que este paciente tiene 1 año con historias de crisis convulsivas. Ya se fue el doctor Barragán, pero pues él automáticamente pudiera definir qué es lo que le está pasando a este paciente. No tenía crisis convulsivas, que era lo que tenía un neuroblastoma. Entonces, otra vez es la pregunta, ¿qué es lo que está pasando con el diagnóstico oportuno, ¿no? Este niño tiene daño neurológico y todo va a cambiar su pronóstico. Entonces, como les mencioné, ya hay Día Mundial para todo, absolutamente para todo. Tenemos el Día Mundial para el Diagnóstico o de la lucha contra el cáncer infantil, el Día Mundial contra el cáncer y creo yo que la campaña debe de ser permanente. Ya no debemos de bajar nunca las manos para tener un diagnóstico oportuno. De las causas de cáncer infantil, pues como se sabe, en la gran mayoría de los casos, prácticamente el 80%, pues son desconocidos. En los pocos casos que se encuentra un factor de riesgo, como algunos síndromes, hay que realizar vigilancia especial. En los hospitales de tercer nivel que tenemos, pues existen clínicas especializadas, ¿no? ¿Cuáles son los principales que tienen algún factor de riesgo? Pues son los pacientes con síndrome de Down. Estos síndromes asociados como síndrome Wark pueden tener hasta un riesgo de 30% de tener tumor de Wilms. Entonces hay que conocer las características y son pacientes que se tienen que tener en vigilancia prácticamente con ultrasonido renal, al menos mientras están en el periodo pediátrico. El síndrome de Dennis-Rash prácticamente todos pueden tener el riesgo de realizar al menos tumor renal. Entonces hay que estar muy pendientes.
El síndrome de Behçet-Wiedemann tiene hasta un riesgo de 5% de realizar algún tumor sólido, ya sea hepatoblastoma, tumor de Wilms, carcinoma suprarrenal. Y pues estos otros síndromes, ataxia telangiectasia, el síndrome de Down, le puede pasar lo que sea, leucemia mieloide, leucemia linfoblástica, síndrome mielodisplásico, lo que se le ocurra. Los pacientes con neurofibromatosis, la paciente que les comenté del ganglio, la que estaba en la foto, ella no sabían que tenía neurofibromatosis. Si ustedes vieron bien las lesiones, pues tiene manchas café con leche, pero bueno, lo preocupante es cómo pudo llegar a crecer tanto. Y también pues los pacientes que tienen retinoblastoma, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de tener un diagnóstico oportuno? Pues tener el tratamiento adecuado, mejorar el pronóstico, tener una buena calidad de vida y pues siempre todo va encaminado a los costos. ¿Qué factores tenemos con los que tenemos que luchar? Hay que conocer la biología del tumor. Todos como pediatras tenemos que tener al menos una idea de qué es lo que pasa con cada una de las patologías más frecuentes. Esto es muy importante, los papás en muchas ocasiones tardan mucho en llevar al niño, son niños que tienen historia de fiebre de 1 o 2 meses o que tienen detectándoles una masa en el abdomen también 1 o 2 meses, ¿no? Y el reto diagnóstico, todos, absolutamente todos los niños han pasado por al menos 1 o 2 médicos antes de llegar al médico que lo refiere a uno de los hospitales de donde puede ser tratado. Y pues aquí nosotros como pediatras intervenimos demasiado. Entonces, como todos los niños, son niños en constante crecimiento, en constante desarrollo, igual el tumor, son tumores de crecimiento rápido, pueden tener N cantidad de signos o no avisar o tener síntomas muy sutiles. Entonces, ¿cuándo sospechar en cáncer? Son síntomas que conocemos, que dominamos: fiebre, palidez, cefalea, dolor óseo, adenopatías, masas y alteraciones oculares. La fiebre puede ser intermitente, puede tener acompañado de algunos síntomas sistémicos como sudoración, palidez, pérdida de peso. En ocasiones se aborda como fiebre de origen desconocido, no mejora con nada, es decir, es persistente. La palidez y hemorragia pues es progresiva, no mejora con tratamiento y en la gran mayoría de los casos va acompañada de esplenomegalia. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos explorando bien a los niños. Y pues la hemorragia puede ser epistaxis, hematuria, dependiendo de cada una de las condiciones. Muy importante, la cefalea. Alguien me decía cuando estaba en la residencia: ten mucho cuidado cuando veas a un niño que tiene cefalea, créele lo que te está diciendo. Y yo creo que a un niño hay que creerle no solo que le duele la cabeza, sino absolutamente cualquiera de los síntomas, ¿no? Más si se asocia con vómito, con cambios en el carácter. Entonces aquí más o menos es una tablita en la cual se diferencia. Las causas malignas te las puede dar cualquier tumor cerebral. En las niñas, en los pacientes pediátricos, las metástasis al sistema nervioso central son muy raras. La infiltración a leucemia, por leucemia, o como les mencioné, la enfermedad metastásica. El dolor óseo persistente, siempre hay que creerle a un niño que le duele una extremidad. Hay que investigar qué es lo que está pasando, tenemos que realizar una radiografía, un ultrasonido o si es necesario una resonancia magnética y no esperar a tener lesiones de estas características. Estos pacientes llegaron así de primera vez al hospital, entonces tienen historia de dolor de 1 año de evolución. Son pacientes que en la gran mayoría de las ocasiones traen una resonancia magnética de 6-7 meses antes, donde el radiólogo le puso que se sospechaba de una lesión neoplásica y nadie le hizo caso. No le hizo caso el papá o no le hizo caso alguno de los médicos con los que tuvo contacto. ¿Qué causa dolor? Las leucemias, el osteosarcoma, la cistiocitosis, el sarcoma de Ewing, las metástasis a hueso. El que más da pues es el tumor de Wilms, son metástasis muy raras, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos todos nuestros pacientes pueden tener este cuadro clínico. Y algo que siempre he considerado yo, no hay que asociar nunca que el dolor óseo es por crecimiento o porque el niño se está desarrollando. Hay que investigar qué es lo que está pasando. Las adenomegalias, todo empieza desde algo muy chiquito, tienen sus indicaciones muy específicas y pueden ser lesiones tan pequeñas como estas hasta lo que vimos, ¿no? El abordaje inicial para una linfadenopatía
siempre no es incorrecto pensar que es de causa infecciosa, de hecho deben de recibir tratamiento, un tratamiento adecuado. La recomendación mínima dada por la Academia Americana de Pediatría es que deben de recibir un antibiótico de amplio espectro mínimo por 14 días con antiinflamatorio, ¿no? Pueden decir, oye, Iván, el ibuprofeno, que es lo que más usamos, está contraindicado, no lo puedes dar más de 10 días porque les pasan muchas cosas, no les pasa nada, tiene que recibir 14 días de ibuprofeno con amoxiclav, ¿no? A pesar de que ocupa el cuarto lugar. Y esto, pues, si mide más de 1 centímetro y está en una axila, hay que ver qué está pasando. Si tiene más de 4 o 6 semanas, es la indicación a biopsia, entonces no hay que dejarlas pasar. Inguinales mayores de 1.5 centímetros, epidrocleares, y todos los supraclaviculares, si no responden a tratamiento, inmediatamente tienen que pasar a biopsia, ¿sí? Y pues una evaluación muy superficial, que las inflamatorias causan dolor, pueden tener cambio de coloración, fluctuación, habitualmente puede ser un absceso. ¿Sí? Y pues en las no inflamatorias no duelen, son muy duras y fijas a planos profundos, habitualmente son cáncer. Tenemos que tener siempre que para sospechar de cáncer una linfadenopatía pues acompaña de otras manifestaciones. Entonces, ¿cuándo tenemos que solicitar la valoración por cirugía oncológica o por oncología médica? Pues cuando las adenomegalias se incrementan en el número o en el tamaño, que persisten más de 6 semanas o que miden más de 2.5 centímetros de diámetro y que no han respondido a tratamiento, todas las supraclaviculares, y la presencia de síntomas sistémicos. Entonces, como ven, pues esta paciente con una masa abdominal, pues esto no fue de un día a otro, ¿no? Son grandes tumores que ocupan toda la cavidad abdominal. O este otro paciente que tenía un tumor de Wilms, este es un tumor de ovario. Entonces siempre están avisando, ¿no? Estos pacientes, todos, absolutamente todos, tienen historia de que tuvieron estreñimiento. ¿Y qué quiere decir? Que al momento de abordar el estreñimiento nunca le hicimos un tacto rectal, que quizás lo pudimos haber tocado por ahí. Tienen historia de dolor abdominal, todos han recibido tratamiento antiparasitario, el que ustedes más quieran, entonces, el que ustedes más les guste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estamos sospechando de que se pueda tratar de un tumor. Esto es para neuroblastoma. Muchas veces el dermatólogo toma biopsias o lo tienen en vigilancia porque creen que son malformaciones vasculares. Síndrome de Horner lo tenemos que tener en cuenta. Estos niños ha tocado rescatarlos del DIF porque piensan que son niños con síndrome de Kempe y en realidad tienen un neuroblastoma, y pues cuando está así ya quiere decir que nos tardamos, una gran masa abdominal, ¿no? Entonces en este cuadrito más o menos tratamos de explicar qué es lo que tenemos que pensar. Menores de 1 año y tiene una masa abdominal, neuroblastoma, entre 1 y 5 años Wilms, de 5 a 10 linfoma de Burkitt, y mayores de 10 años germinales. Esto es en general lo más común. Para los tumores oculares, muchas veces los familiares traen las fotos de que le tomó alguien una foto a un niño y ¿qué es lo que pasa? Es que le consultamos porque miren, tiene una manchita blanca muy chistosa, y no, pues no es una manchita blanca muy chistosa, se trata de un paciente pues que tiene un retinoblastoma. Entonces, si no pensamos en que puede tener alguna de estas características, pues se nos va a ir el diagnóstico. Y de las enfermedades oncológicas más frecuentes, pues la leucemia, como todos sabemos, pues prácticamente es el 90%. ¿Por qué la campaña se llama 7 señales? Porque al final de cuentas esos 7 signos o síntomas que les acabo de mencionar están envueltos en cada una de las patologías más frecuentes en pediatría, ¿no? Entonces puede iniciar con síntomas tan inespecíficos como cansancio, deja de hacer lo que al niño le gusta, ya no quiere ir a jugar, ya no quiere ir a la natación, deja de jugar fútbol, tiene dolor óseo y puede tener diaforesis. Entonces siempre está persistente la fiebre y anemia y el sangrado. Es cuando habitualmente ya llegan con nosotros, entonces pues se toma una biometría hemática y es cuando se empieza a sospechar. Del linfoma, pues es un conjunto heterogéneo de tumores malignos de origen monoclonal de células linfoides, y pues el sistema linfático, como todos sabemos, existe por todos lados, ¿no? Ahora está muy de moda que los niños llegan con sospecha de linfoma y ya traen un PET sin tener ningún otro estudio. Esto es un PET-CT, que es el estudio prácticamente de elección para ver si un paciente tiene linfoma o no, ¿no? Entonces aquí vemos las zonas de captación,
pues prácticamente está hecho el diagnóstico, pero el problema es que el PET puede tener 3 o 4 meses, ¿no? Para el linfoma, pues es una enfermedad de crecimiento rápido, es un tumor que nosotros le decimos es de los sólidos hematológicos, para diferenciarlo de la leucemia, es el tercer lugar en incidencia, y los síntomas que presentan son muy inespecíficos. Si está en el tórax puede debutar como masa mediastinal, síndrome de vena cava superior, dificultad respiratoria o puede tener derrame pleural. En cuanto a los abdominales, todos tienen historia de dolor abdominal. Yo, que soy cirujano pediatra, muchas veces la historia es que el paciente fue operado por sospecha de apendicitis y cuando entraron no encontraron nada sino lleno de ganglios. Entonces la conducta ahí es tomar una biopsia y no quitar el apéndice, porque si le quitamos el apéndice, como está todo infiltrado, pues se va a abrir y entonces es una catástrofe que no se puede iniciar el tratamiento y es un tumor sumamente sensible. Puede tener otras manifestaciones. Cuando aparece en la piel o en sistema nervioso central, su diagnóstico es muy difícil y suele ser muy agresivo, pero las principales manifestaciones son a nivel torácico y a nivel abdominal. Entonces, como les comenté, pues tienen fiebre, tienen pérdida de peso, diaforesis nocturna, los famosos síntomas B. Se acompaña de prurito, puede tener tos persistente o en ocasiones hasta historia de asma y adenomegalias. En cuanto a los tumores cerebrales, estos es el tumor sólido más común en el niño después de las neoplasias hematológicas. Creo que este es el único que que es una gran sorpresa y ocasiona muchos problemas en el entorno familiar del paciente, porque solo tiene cefalea el niño. Entonces los papás se estresan demasiado cuando un niño se queja de cefalea y llegan con la resonancia magnética con un niño que camina, con un niño que es neurológicamente íntegro, y todos tienen que pasar automáticamente a diagnóstico por neurocirugía. Entonces cambia el entorno social del niño, ¿no? No sabemos por qué ha aumentado tanta su incidencia. No sabemos si lo que pasaba antes era que se morían y no los diagnosticábamos, y tienen una aparición bimodal, es un poquito más común en el niño, ¿no? También tienen factores predisponentes. Hay que tener siempre pendiente a todos los niños que tienen neurofibromatosis, hay que tenerlos en vigilancia, o pacientes con esclerosis tuberosa o con las famosas facomatosis, ¿no? Que son las que están en esa lista. Como sabemos, pues los tumores del sistema nervioso hay supratentoriales e infratentoriales. Los más comunes es el astrocitoma, el meduloblastoma, el ependimoma, pero pues depende de cada uno de los niños. Cuando el paciente llega con manifestaciones como hemiparesia, hemianopsias o ataxia, en la mayoría de las ocasiones todos esos pacientes, como les comenté, pues ya tenían historia de cefalea. En algunas ocasiones pueden tener pubertad precoz o retraso, falla de crecimiento, o si causa compresión medular, pues pueden tener pérdida del control de esfínteres, ya sea a nivel rectal o urinario. Y pues como les mencioné, cefalea, vómito, irritabilidad, siempre hay que investigar qué es lo que está pasando. Todos estos pacientes deben de ser evaluados con una resonancia magnética para que puedan ser evaluados por el equipo tanto quirúrgico como oncológico, ¿no? Entonces les comentaba, es muy dramático porque es un niño que solo tiene cefalea o que en ocasiones tiene ataxia y está neurológicamente íntegro y pasa la biopsia y pues sale con un déficit motor importante, ¿no? O a la biopsia o a la resección, dependiendo de la conducta que norme el neurocirujano. Y este otro pues es el tumor más común en México. Como les comenté, son manchas en el ojo, ¿no? Entonces no es posible que no las veamos. Aquí tenemos 11 casos al año aproximadamente. Siempre se presenta casi en todos los casos antes de los 4 años, y en otra gran mayoría de los casos pues es congénito, ¿no? Nos tardamos en identificarlo. Hay muchos pacientes que prácticamente lo presentan arriba del 80% en el primer año de vida. Es bilateral en la gran mayoría de las ocasiones, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque si se deja avanzar, pues vamos a tener un paciente que tiene pérdida de la visión por completo. Entonces, este está bien conocido, que es una mutación en el gen RB1. Entonces,
en muchos, en Estados Unidos prácticamente ya están buscando esta mutación en cuanto el niño nace o en los papás para tratar de diagnosticarlos de la manera más temprana. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Pues la leucocoria, puede haber estrabismo, en ocasiones puede haber ojo rojo, edema palpebral, eritema, ifema o glaucoma, ¿no? Entonces, pues cuando llegan como el ojo que estaba en la imagen, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces esto se ve en una simple foto, ahora todos tomamos selfies o tomamos fotos con el celular. El diagnóstico pues siempre hay que sospecharlo, ¿no? Les recuerdo, entre más tardemos, la enfermedad va a ser más avanzada. Y bueno, lo que es mi especialidad, el neuroblastoma, que en el Hospital Infantil de México siempre decían, no hombre, les van re bien, es muy común. Es el tumor sólido extracraneal más común en el que nos enfrentamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos avisa mucho antes qué es lo que está pasando, antes de que este paciente llegue con estas características y esté a punto de eviscerarse, ¿no? También está ampliamente estudiado. Tenemos todo este panel genético para hacer el diagnóstico oportuno, para detectar estos factores de alto riesgo que lo hacen que sea altamente recidivante, como la amplificación de NNMIC o una ganancia del 17Q o cuando tienen hiperploidías. Y bueno, ¿me la regresas, por favor? ¿Me la puedes regresar? No, para atrás, ahí. Bueno, y como les dije, es un gran simulador, ¿no? Puede tener muchas manifestaciones, son pacientes que si el 40-50% son adrenales, pero el resto pueden estar paraespinales, entonces puede tener el 5% puede manifestarse como un ganglio, el resto como masa mediastinal. Estos pueden causar compresión, entonces tienen historia de asma o de dificultad respiratoria. Acá en el abdomen pues debutan como masa abdominal y en el hueco pélvico. O simple y sencillamente pueden tener historias de crisis convulsivas, como el video que les puse en un principio. Otra manifestación que tienen, pueden tener ojos de mapache, entonces como les mencionaba, es infiltración a nivel de la órbita, entonces son pacientes que sospechamos en la mayoría de los casos que pueden tener maltrato y no lo tienen. O pueden tener manifestaciones como a nivel cutáneo, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Pues por sospecha clínica, aquí lo están viendo, las lesiones que pueden tener a nivel torácico. Estos pacientes pues tienen historia de asma o de tos. A todos los pacientes hay que hacerles una placa de tórax y si se puede una tomografía, una resonancia magnética y un gamagrama con metayodobencilguanidina, que es el estudio de elección. Luego sigue el tumor de Wilms, es el tumor renal más común en toda la infancia y estos niños, antes de que el tumor esté de esta lesión, hasta el 20 o 30% tuvieron hematuria, el 10% puede tener varicocele del lado izquierdo o derecho, pueden tener historia de hipertensión, entonces siempre hay que sospechar qué es lo que está pasando cuando tenemos un niño con hematuria o hipertenso y no asociarlo principalmente a infección de vías urinarias, ¿no? ¿Quién me la está cambiando? Bueno, aquí vemos lo que les comentaba, pues la edad, el pico promedio es a los 3 años, son asintomáticos o pueden tener historia de dolor abdominal, ¿no? Y siempre documentamos la masa al momento de la exploración física. Aquí, como les mencioné, pues ahí está una imagen de un varicocele, pues tenía un tumor renal del lado izquierdo, ¿no? Y aquí se alcanza a ver la masa. Estos pacientes son los que más síndromes tienen, entonces son los que más tenemos que cuidar, como les mencioné, pues síndrome de Wark, síndrome de Witt-Wiedemann. Y para el diagnóstico de cualquier masa abdominal y en especial de tumor de Wilms, tenemos que tener una radiografía de tórax y de abdomen y una tomografía simple y contrastada, ¿no? Con esa nos va a servir para estadificarlo, vemos la extensión, vemos si tiene trombo en la vena cava o no, o si tiene metástasis pulmonares, les va muy bien, prácticamente sobreviven casi todos, tienen una sobrevida global del 85%, ¿no? Excepto los que son de histología desfavorable. Y después el tumor más común a nivel del hígado, que es el hepatoblastoma.
Es una neoplasia maligna muy frecuente, que siempre tiene historia de dolor, hasta que el niño se pone ictérico. Entonces pues ya tuvimos un diagnóstico tardío. Los niños que tienen síndrome de Alagille, síndrome de Witt-Wiedemann, algunas metabolopatías como tirosinemia o enfermedades por atesoramiento, pues deben de estar en vigilancia porque tienen riesgo de tumores hepáticos, ¿no? Y aquí está, también pues ocupa una tomografía. Son lesiones muy grandes que en ocasiones pues tienen mucho problema para el diagnóstico, o esta gran lesión quística que se mete hasta el tórax, ¿no? Entonces, como les mencioné, el abordaje se hace con tomografía para ver la extensión, y aquí está, pues es una lesión a nivel hepático. Los tumores germinales, este es un tumor de ovario, también pues se desarrollan de las células germinales primordiales, representan el 3% de todos los tumores malignos en niños menores de 15 años y tienen 2 picos de incidencia en los primeros años de vida y en la adolescencia, ¿no? Y estos tumores no conocemos la causa por qué están pasando, pero pues todos los pacientes que tienen criptorquidia hay que vigilarlos, o pacientes con síndrome de Turner, Klinefelter o disgenesia gonadal, ¿no? Y pues ya sabemos si son de testículo o de ovario, lo más común es que sea el tumor de senos endodérmicos, y de los extragonadales el sacrococcigio y los mediastinales, ¿no? Y aquí está, pues este es un tumor de ovario que tenía historia de mucho dolor abdominal, que no se le hizo un tacto rectal y creció de este tamaño. Y ¿no? Un niño, no es posible que tengamos un adolescente, no le puse nada porque si le tapo aquí ya no se va a ver, pueda llegar a la consulta con un tumor de estas características, ¿no? A todos los seguimos con alfa-fetoproteína y con hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Y finalmente pues el osteosarcoma, que es el tumor óseo más común. Todos llegan con un diagnóstico tardío. Es un tumor que aparece en los adolescentes, es un tumor que les da mucho a las niñas, y el 40 o 50%, aparte de llegar con estas características, pues llega con enfermedad metastásica, ¿no? También está bien determinado que las alteraciones en el gen P53, entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos tumores, ¿no? Hay que hacer siempre la biopsia de la manera correcta, a un ladito o en la parte media del tumor, nunca de manera transversa, ¿no? Y pues como les dije, son asintomáticos, pero el lío al que nos enfrentamos es que llegan con enfermedad metastásica y cambia el pronóstico, habitualmente pues tienen que pasar a amputación, ¿no? Y todos, absolutamente todos, traen una radiografía de la extremidad afectada, en la cual se ve el famosísimo triángulo de Kaufman, ¿no? Entonces también tiene que ser evaluado por tomografía, por resonancia magnética y por gamagrama óseo para ver que no tenga lesiones saltatorias, ¿no? Entonces, como conclusiones, los tumores infantiles son la segunda causa de mortalidad en la infancia. El diagnóstico precoz del cáncer infantil es esencial para mejorar el pronóstico, y pues siempre hay que tener mucho cuidado al momento de enfrentarnos al supuestamente niño sano, o que viene consultando porque tiene dolor abdominal crónico, porque tiene estreñimiento, manifestaciones tan sutiles como esas, ¿no? Muchas gracias.